Arte Compacto, el podcast. Con Juan Rassanz y Bernardo Pajares. Menudo recibimiento. Juan Rassanz, ¿cómo estás? Estoy emocionado total. Estoy emocionado, pero no sabes cuánto. Estamos en la famosa Universidad de Murcia. Estamos en la UMU. En la UMU. Tú sabes, porque te lo he dicho muchas veces, pero bueno, lo voy a decir a todo el mundo que nos escucha, que es que llevamos ya mucho tiempo que cada vez que escuchamos, que hablamos con alguien puntero en el asunto de la historia del arte, que ha llegado a algún puesto guay, o gente joven que está empezando a moverse y que tiene cosas que contar, interesantes y tal, le preguntas, ¿y tú de dónde vienes? De la Universidad de Murcia. Es tremendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Murcia? Vamos a preguntarles a nuestras invitadas en un momentito, porque primero quiero mandar saludos a la gente que nos escucha en Spotify, a la gente que nos escucha también en Apple Podcasts, en iVoox. Gracias por compartir Arte Compacto. Gracias por dejarnos valoraciones también, que es muy importante para la gente que hacemos podcast, pues que nos puntuéis, que nos pongáis estrellitas, que nos compartáis. Gracias por hacerlo. Estamos en Murcia, correcto. Hemos pasado... Todavía no hemos entrado, pero hemos pasado por la catedral. Se está restaurando la fachada. Creo que tiene la torre de origen cristiano más alta de la península. Pues no sé. Mañana, porque ahora es tarde ya está cerrada, mañana iremos a la catedral, Juan Raspero. Vale. Sí, mañana hay que ir. Hombre, por favor. Bueno, ¿sabes que hace justo un año? Es algo mucho... Perdón, es que estaba callando, me lo habéis notado. Esto es algo mucho que pasa mucho fuera de Madrid, ¿no? Lo de tener la cosa más de algún sitio, ¿no? O sea, y en Madrid. Pues en Madrid todo es lo más de todos los sitios. Perdón. No, si yo soy de Elche, además, y soy de aquí cerquita. Si yo, vamos, que nada que ver. Pero dime que no. Que sí, que es muy de así. En tu pueblo seguro que tienen el marisco más bueno de España. Tenemos los petroglifos más bonitos de España. Oye, qué bonita fue la historia que contaste el otro día sobre tus piedras gallegas, Mis piedras gallegas, que no se sabe qué significan, pero ahí están y hay que verlas, claro que sí, y cuidarlas, muy importante también. Hace un año publicamos por sorpresa desde Murcia el episodio Who Ran the Prado Girls, con coreografía, con la profesora Noelia García Sirviendo Pérez. ¡Coño, desde Murcia! Oye, por favor, Noelia García Pérez es la comisaria de ese proyecto fantástico que es El Prado en Femenino. Aquel episodio os lo cuento ya, es el episodio más escuchado de todo 2023 en Arte Compacto. Sí lo digo. Eso sí. Porque mola muchísimo, porque es muy guay, porque tiene un contenido súper guay y lo cuentan muy bien además. Creo que tengo un guión, ¿no? Me tengo que mirar el guión. Y estaba mirándote porque no tienes el árbol genealógico de las mujeres de las que vamos a hablar hoy, no lo veo cerca de ti. Dios mío. Y sé que lo has traído, así que como tienes tu mochila cerca por ahí, sí, ahora voy. Te invito a que vayas a... Bueno, tenemos público hoy, mirad. Alguien del público te está haciendo el favor. Muchísimas Isabel gracias. Mellén, concretamente. Eso te iba a decir, alguien del público no. Sí. Porque estamos en una jornada muy interesante en la que ha participado gente como Isabel Mellén, como Eduardo Barba, como Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, como Luis Quevedo, que están aquí, además ahora viéndonos, así que gracias por quedaros, que podéis haberos ido a vuestras casas o a vuestro AVE de vuelta a vuestras ciudades. A ver, Juanra. ¿Qué vas a decir? Tu guión. Perdón. Venga. Eso ya lo he dicho. ¿Qué tengo que decir? ¿Enhorabuena por el premio? Si no que tenemos guión. ¿Por qué tenemos guión hoy? ¿Qué pasa? Bueno, porque tenemos 2 invitadas y hay que presentarlas como se merecen. Bueno, vamos a ver. Tenemos a 3 invitadas. Es verdad, 3 invitadas, perdón. Para empezar. Tenemos a 3 invitadas y hay que presentarlas como se merecen. Es que estamos en una mesa de aula de universidad. Entonces tengo a un lado a Noelia y a Juanra y al otro lado a 2 chicas a las que todavía no he mirado. Perdón, Laura y Belén, ahora mismo saludamos. Ahora mismo ya he dicho el nombre. Tenemos a Noelia, a Belén y a Laura. Ahora os saludamos, efectivamente. Cuando veníamos para acá, Bernardo estaba pensando, yo creo que, hay que presentarlas de alguna forma especial. Y claro, ¿cómo no? Ha dado en el clavo, yo creo, Bernardo Pajares, como siempre, es muy inteligente. Son las alegorías, ¿no?, del arte, del poder y del género. Flora, fauna y primavera. Son arte, poder y género. Flora, fauna y primavera. Cactus, pétalo y burbuja. ¿Esas quiénes son? Yo no sé quiénes son esas. Las supernenas. Nos vais a dejar que os llamemos así hoy. Arte, poder y género. No sé qué elegís cada una. Vamos a saludarlas, Bernardo, ¿no? Venga, vamos a saludar primero, por favor, a nuestra anfitriona por partida doble, Noelia García Pérez. Noelia, bienvenida de nuevo a Arte Compacto. Gracias por querer repetir. Buenas noches, pues felicísima de estar aquí con vosotros y menuda sorpresa para empezar, el episodio más visto del año 2023.
Que fue estupendo, ¿eh? Es que cuentas cosas muy interesantes, Noelia. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay. Estas mujeres, que son fantásticas. Y hoy va a ser más. Enhorabuena por el premio Francisca de Pedraza por el Prado en Femenino, que es un reconocimiento a la trayectoria de personas, colectivos, entidades o instituciones que destacan por su compromiso y dedicación en la prevención, erradicación y la lucha contra la violencia de género. Premio muy merecido, entre otros que has recibido y que recibirás, que recibiréis con Arte, Poder y Género. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un premio que recogí encantada, pero en nombre de todo el museo, porque es un proyecto que es fruto del trabajo de todos. Así que también es tuyo, también es de Juanra, es de todos. Noelia, ¿qué es Prado en Femenino? Pues Prado en Femenino es un proyecto que pretende visibilizar el papel de las mujeres de las casas reales en la formación y en la preservación del museo, ¿no? En la formación de sus colecciones y en muchos aspectos que todavía están por explorar. Así que en eso estamos, trabajando para visibilizarlas. Gracias. Gracias por traernos a Murcia. Como decía antes, hemos venido a una jornada sobre divulgar la historia del arte en la era digital, en la que han participado todas estas personas que son muchísimo más listas que nosotros. Ha ido todo fantástico. Todo fantástico. Ahora voy a contar, pero antes quiero saludar también a Laura Martínez Callado, que es investigadora predoctoral en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia. Centras tus investigaciones en el estudio de la práctica del intercambio de retratos y la agencia artística de las mujeres de la monarquía hispánica en el Renacimiento. Bienvenida, Laura. Hola chicos, hola Juanra, Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estupendamente aquí en Murcia. He de confesar honestamente que muy contenta y emocionada, pero también muy nerviosa. ¿Nerviosa por qué? Bueno, porque yo esto no lo he contado antes, pero vuestro podcast fue el primero que he escuchado yo en mi vida. He escuchado todos vuestros episodios, soy súper fan y no lo había dicho hasta ahora, pero ahora os lo confieso. Así que muy nerviosa. Estoy poniendo de vergüenza ahora mismo. Estoy sudando. Pues muchísimas gracias. Qué bien. Nuestra tercera invitada, no segunda, es que soy de letras y muy de letras, soy fatal fatal. Belén Simarro Pastor, eres graduada en Historia del Arte, ahora mismo te encuentras estudiando el máster de formación de profesorado aquí en la UMU, en la Universidad de Murcia, y tienes intereses en la investigación de la imagen, patronazgo artístico y cuestiones devocionales de las mujeres de la Casa de Austria, que es el tema del episodio de hoy, todo esto que vamos a hablar ahora, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias, chicos. Estoy muy contenta de estar aquí y también, como Laura, a la vez, muy nerviosa. Pero bueno, quiero agradecer a Bernardo, a Juanra y a Noelia la oportunidad que nos han dado de poder participar en esta mesa, que al final es un poco el final de esta jornada que hemos llevado tan intensa, y qué mejor final que hablando de nuestras mujeres, de la Casa de Austria y de la imagen de poder y el retrato femenino en la Edad Moderna. De este trío de alegorías que tenemos hoy aquí en Arte Compacto, si ellas son Poder y Género, sí. Noelia es Arte, Noelia es la profesora titular, merece también su presentación, como merece Noelia García Pérez. Por favor. Profesora titular y directora del Departamento de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, es directora del grupo de investigación Arte, Poder y Género, por esto esta broma, ¿no? Y del grupo de innovación docente Cultura Visual y Género, Cubige. Esto es un tema, ¿eh? Cubige, eso es como cuando decimos lo de la Rabas, ¿no? O lo del MNP, o MNCARS. Pues Cubige. Y Arte, Poder y Género, por supuesto, es APG, ¿no? Totalmente. APG. Es que en los audios de WhatsApp que nos hemos ido mandando estos días, APG, sí, venís, somos de APG, las tres, tal. Arte, Poder y Género. Y Noelia es investigadora principal de los proyectos MEFER, Ministerio de Ciencia e Innovación, y GEME, Fundación Séneca, de la región de Murcia. Todo esto y muchas cosas más. Bueno, pues gracias por la presentación, muchas gracias. Bueno, lo que toca. Decía que ha ido todo fenomenal, la llegada a Murcia, veníamos de Madrid esta mañana, ahora vamos a romper la cuarta pared, son las 8:15 de la tarde, hemos llegado esta mañana, todo fantástico, el tren, el hotel, pero quiero contar una pequeña historia. Voy a hablar de un momento que hemos tenido con Juanra y los olores. Porque Juanra, igual que Noelia, hemos descubierto hoy en la comida, tienen un olfato maravilloso. Un olor maravilloso, sí lo digo. Un olor maravilloso. Tienen un olfato muy desarrollado. Demasiado. Entonces, veníamos... Así es. Sí. Y a veces hemos hablado de los olores en Arte Compacto, por ejemplo, en uno de los episodios más escuchados también, que es Olor a Donut en la Torre Eiffel, que os recomiendo que escuchéis. Ese a lo mejor fue el más escuchado de su año también, ¿no? Sí. Fue un directo en Madrid sí. Un directo en Madrid en el que hablábamos de los recuerdos, más bien de obras de arte que nos trasladaban a otros momentos, a momentos determinados de nuestra vida, a sensaciones, a momentos. Y que asociamos con olores, con sonidos. Yo contaba algo de un cuadro que en realidad no me gusta nada el cuadro en sí mismo, pero que lo tenía, una reproducción de este cuadro lo tenía mi abuela colgada encima de la cama. Entonces es un cuadro que está en el Museo del Prado. Entonces yo creo que cada vez que veo ese cuadro, pues pienso en mi abuela.
Claro, en esa habitación, ese olor de esa habitación, pues... Y tú hablabas de un exnovio tuyo... Oh, esto se complica, ¿eh? Que te pidió matrimonio en la Torre Eiffel ¿Cómo? usando un donut como anillo. Sí, y por eso se llamaba el capítulo... Olor a donut en la donut. Torre Eiffel. Para mí la Torre Eiffel huele a donut desde ese momento, sí. Y fue desagradable, o sea, no fue bonito. Pero sigo comiendo donuts, tranquilas todas. Bueno, cuando veníamos en el tren, en el AVE de camino a Murcia, el tren paró en Orihuela. Inexplicablemente. En Orihuela hay un Velázquez fantástico. Yo pienso que a lo mejor paró en Orihuela para que la gente se pudiera bajar a ir a ver el Velázquez. Bueno, pues el señor que estaba a nuestro lado, que se ha pasado un buen rato hablando por teléfono, estas cosas, tal, no paraba de repetir: no te escucho porque estamos en Orihuela en ese momento y esto está bajo tierra. Se corta. No te escucho, estamos en Orihuela, esto está bajo tierra. Y yo, sí, estoy enterándome hoy de que Orihuela está bajo tierra y de que el tren ha parado en Orihuela. Bueno, pues en ese momento, otro señor que estaba muy cerca, o sea que escuchaba a este también seguro, se dio cuenta de que se había pasado de parada, que tenía que bajarse en Orihuela cuando el tren empezó a moverse. Pero hasta ese momento no se dio cuenta. Entonces ha corrido hasta la puerta, la ha intentado abrir, no se ha abierto, ha vuelto, ha cogido la maleta, ha vuelto a la puerta otra vez, Sí. no se ha abierto. Total. ¿Y qué ha pasado? Todo el tren olía, además, a Caca. baño, porque la puerta del baño estaba abierta, yo no sé qué había pasado allí, las tuberías, olía mucho a baño. Esos olores de baño de tren pequeño, en fin. Y en ese momento, lo siento, sí, a pesar de que olía a baño, a mí me entró hambre, estábamos llegando a Murcia, me entró hambre, y había metido en la mochila un poco de pan que estaba a punto de estropearse y un blister de lomo de esos cerraditos de un supermercado que tiene nombre de señora. Y dije, voy a comerme este trozo de pan porque ya cuando pase la jornada tal, el pan va a estar durísimo y lo voy a comer. Algún día habrá que abrir el melón de lo machista que es el nombre de Mercadona. Es o sea, No voy a decir tu nombre, pero gracias, Mónica. No, bueno. Total, que abrí el lomo mientras Juanra decía, no lo abras, que va a oler todo el tren. Correcto. Olía a lomo y Juanra me dijo que esto es insoportable, es que huele a excursión de colegio, guarda ese lomo, no te lo comas. Y entonces yo empecé a pasarle las lonchas de lomo por la cara y me dijo, podría divorciarme ahora mismo con este olor. Y yo empecé a partirme de risa en el tren. ¿Y toda esta historia por se qué? enteró todo el ¿Por qué? vagón. ¿Por qué hemos contado esta historia? Porque contábamos antes en la jornada que somos naturales en arte compacto y quería demostrarle a esta gente que tenemos delante que efectivamente somos naturales, que han pasado 15 minutos de podcast y todavía no hemos empezado a hablar de arte, poder y género. Correcto. Pero ahora mismo lo Déjame vamos a aclarar hacer. un segundo antes que me he lavado la cara cuando he llegado al hotel. Que no llevo lomo impregnado. Llevas slow-mo, como siempre en tu vida. Bueno, Me encanta. Chanel. Noelia. Un aplauso para Chanel. No. Para Ruslana. sí lo digo. Belén, Laura, Noelia, la que quiera empezar a contestar, ¿qué es arte, poder y género? Podéis combinaros, ¿eh? Arte, Poder y Género es un grupo de investigación que de alguna manera lo que pretende es estudiar la relación entre estos tres conceptos: el arte y el poder, vinculados al género y sobre todo dentro del periodo cronológico de la Edad Moderna. 16 principalmente, pero también 17. Y en torno a estos conceptos y a su relación, pues tenemos proyectos de investigación, como los que han mencionado, sobre la construcción de la imagen de poder femenina. Estos son los de MEFER y GEME. Tenemos el grupo de innovación docente, que es Cubige, al que hacía referencia. Y hay una serie de investigaciones en curso, que son las tesis doctorales que se están realizando, e investigaciones postdoctorales. Y entre todas, pues sacamos adelante nuestro plan de actuación, que como ya sabéis, pues tenemos 1000 actividades. Un montón. Nos contabas en la comida, tú eres profesora de la asignatura de arte en el Renacimiento en Europa, y nos contabas en la comida que al poco tiempo de empezar a impartir esa asignatura en la universidad, pensaste, ¿y por qué no voy a impartirla con perspectiva de género? ¿No? ¿Cómo fue este clic que hizo tu cabeza, Noelia? Pues desde que apareció este plan de estudios, el grado, ¿no? Teníamos arte del Renacimiento en Europa y aunque ya lleva años, y hace tiempo pues era más joven y no pedía de las primeras, pues por alguna razón del destino la asignatura quedó libre desde el minuto 1 y la cogí yo. Entonces parece que la inercia nos lleva a plantear las asignaturas de manera tradicional, es decir, pues escuelas, artistas, características principales, y así empecé, llevado un poco pues por esa inercia de hacer lo que habíamos hecho siempre. Y cuando pasaron un par de años pensé, bueno, parece un poco aburrido, parece que es seguir el cliché de siempre. ¿Por qué no aprovecho lo que yo creo que sé hacer mejor, ¿no? Que es para lo que me he formado, que es
impartir esta asignatura, que es mi periodo, desde la perspectiva de género. ¿Por qué no enseñar el arte del Renacimiento en Europa a través de las grandes promotoras artísticas del Renacimiento? Que al final vamos a explicar lo mismo, pero lo vamos a hacer con un enfoque diferente. Y esa fue la idea. Para hacer esto puedes hacerlo, tú decides cambiar el enfoque y ya está, o la universidad tiene que darte el ok de alguna forma. Bueno, tú tienes que cubrir unos contenidos básicos, ¿no? Vale. Pero luego el enfoque, pues, para eso está la libertad de cátedra. El enfoque Perfecto. lo puedes decidir tú. Muy bien. O sea, que la gente que lo hace de otras formas porque ellos eligen hacerlo de otra manera. O sea, en general, tú tienes cierta libertad para elegir el enfoque que das a la asignatura, ¿no? Sí, si yo te contara las cosas que me han dado a mí cuando era alumna. ¿Qué tal? Madre mía. Venga, saca. No digas nombres si no quieres. No, o si quieres, no. sigue. Bueno, algunos ya no viven, pero... Pues de esos. Pero vamos, Dale caña. había un profesor que daba igual la materia que le tocara impartir. Él no vivía aquí, vivía en Madrid, entonces nunca pedía la asignatura. Lo que le tocaba, lo que no quería nadie. Y todos los años hacía lo mismo, explicaba las meninas de Picasso, las meninas de Velázquez. Oh, Dios mío. O la mezquita de Córdoba. Año tras año, independientemente de la asignatura que le tocara. ¿Qué Fíjate. parece? La relación Y con nunca la le pasó mezquita, nada, no ¿eh? entiendo la relación con la mezquita, ¿no? Porque las dos meninas vale, pero luego Sí, la pero, mezquita. sí, pues nadie lo Porque un entendía. día tuvo que preparárselo para algo y ya se lo dio. Yo también tenía profesores en la Complutense, profesores que llegaban con sus folios amarillos, pero Hombre. real, a máquina, escritos a máquina, que pasaban página, leían, pum, pasaban página, leían, pum. Luego llegó la versión, no menos mala, de PowerPoint con todo el texto escrito ahí. Y venga a leer el PowerPoint, que estaba ahí. Es como, coño, pues mándame el PowerPoint y me quedo en mi casa, ¿sabes? Que no me fastidies. Así que bueno, valorad todos los alumnos de la Universidad de Murcia que tengáis este equipo aquí, porque es realmente, bueno, increíble. O sea, yo soy un jovenzuelo y no tuve esto en la universidad, ¿eh? Así que, guay. Bueno, la verdad es que la perspectiva de género en los planes de estudio de historia del arte todavía está empezando, ¿eh? Quiero decir que... Me pregunto si en alguna hay universidad, trabajo por hacer. pañales si en todavía. alguna universidad Sí. ha entrado ya en la perspectiva LGTB para hablar de arte. Bueno, sabemos que en la Complutense hay un máster de estudios LGTB Sí. que incluye asignaturas de cultura, claro, y de arte, pero no sé si... Bueno, me encantaría saber si alguien imparte o recibe clases de historia del arte en alguna universidad española con perspectiva LGTB, por favor que nos lo cuente. Pues sí. Bueno, hay gente que los recibe. Bueno, sí, hay másters que lo hacen. Sí, pero en grado te evidentemente. refieres sobre todo Claro, a la me refiero a un formación grado, me básica, refiero a un claro. grado. Las asignaturas de grado que se impartan con esa perspectiva, ¿no? Yes. Bueno, hablábamos de mujeres, retratos en la Edad Moderna. La Edad Moderna, para quien no lo sepa, que yo a veces dudo con fechas, abarca desde el siglo XV, corregidme si me equivoco, hasta el XVIII, ¿no? Hasta la Revolución Francesa. Vamos a hablar de esos retratos femeninos y contadnos, Yo creo que ya, ¿no? Laura, Bernardo, Belén, Noelia. vas a entrar ya en chicha, ¿no? Sí. Venga, entramos vale, ya. dale. De esos usos y funciones que tenían esos retratos, matrimoniales, políticas. Sí, bueno, Laura. yo por ejemplo, muy interesante que me preguntes por esto, Bernardo, por los usos y funciones, porque realmente es algo que, bueno, que va a sentar un poco la base para luego lo que pretendemos contaros un poquito más tarde, ¿no? Muy sintéticamente os cuento que, bueno, los nuevos valores del Renacimiento traen consigo una serie de cambios que por unos u otros motivos afectan en el campo del arte, especialmente al retrato, ¿no? Al retrato como género artístico, y afectan a cómo este termina evolucionando a lo largo del siglo y cómo en la Edad Moderna pues, ¿no? termina configurándose. En estos momentos de los que hablo, a principios del siglo XVI, la popularización del género del retrato se vio especialmente motivada por varias circunstancias, ¿no? Pero especialmente por la necesidad de contar con imágenes capaces de transmitir no solo principios de ideales políticos, que eran los que más arraigados estaban tradicionalmente a este género, ¿no? Sino también valores e inclinaciones personales. Entonces, realmente el retrato se convierte en uno de los medios más eficaces que son capaces de reunir todos estos conceptos que necesitan ser transmitidos, ¿no? Así es como un poco como yo lo entiendo y un poco como cómo se gestan todas estas ideas y entran a configurar lo que es el retrato, ¿no? Y lo que es la imagen de poder. Entonces, Perdón que te corte un segundo, perdón. Sí, claro. Estaba intentando no Estás contarlo. en tu programa, Juan. Pero tengo que contarlo al final. Yo creo que esto ya lo he contado alguna vez, pero creo que es que viene mucho al caso aquí ahora mismo. Siempre que se habla del retrato y del poder, me acuerdo de mi padre. Porque mi padre se mandó pintar un retrato. De sí Vaya. mismo. Y lo colgó en la escalera Es una de fantasía. casa. Fantasía total. En el descansillo de la escalera de nuestra casa, ahí colgó su retrato. Se puso un foquito para apuntarle a la cara.
Y ahí estaba. Y no penséis que éramos ricos o que teníamos un palacio o algo así, no éramos nosotros nada así. Pero allí en su chalet adosado mi padre tenía su retrato. En las Rozas de Madrid. Sí. Cuenta cómo es ese retrato, que sigue existiendo, no se ha roto ni se ha quemado ni nada. Se lo pintó un pintor malísimo. Hombre, Velázquez no iba a ser. Velázquez no, claro. En base a una foto, además, nunca jamás vio a mi padre, por tanto, bueno, que eso no tenía por qué estar, pero bueno, fatal. Y encima, claro, mi padre le mandó una foto y le dijo, quiero que sea el fondo. Le mandó otra foto, le dijo, esto quiero que sea mi ropa, y así, ¿no? Constantemente. El mayor impacto que hubo en mi casa cuando llegó el cuadro el primer día es que cuando lo desenvolvió mi padre, a lo mejor el cuadro medía como 1,5 metros de alto o algo así, ¿no? Sí, no te creas. Cuando mi padre lo desenvolvió allí, parecía un señor altísimo. Y mi padre mide 1,5 metros. Entonces, mi padre lo devolvió. No, hombre, te iba a decir, imagen de poder, totalmente. Carlos V, el emperador Carlos V. Pero era un canteo, o sea, evidentemente... Claro, hombre, porque ¿Era Tiziano representando al emperador? Claro, pero en la edad moderna, la mayoría de la gente que veía el cuadro a lo mejor no podía compararlo con la versión real. O sea, real me refiero... No podían ver a Carlos V. No podían ver a Carlos V. Claro. Entonces, a lo mejor veían una imagen de poder y pensaban, oh, qué poderoso. Pero no sé cómo es, será así, oh, Dios. Entonces, claro, en mi casa, pues claro, mirábamos el cuadro, mirábamos a mi padre. O sea, sí, efecto de poder tiene, pero señor, no vas a imponer nada. Entonces lo devolvió, le hicieron, pues bueno, le cortaron el tamaño de la mano, recursos de pintor para que pareciese un poco más chatito, y ya está, lo devolvió y lo colgó. Y la intención, claramente, mi padre por trabajo viajaba todo el rato, estaba fuera de casa todo el tiempo, y su intención era estar presente en casa todo el tiempo. Bueno, claro, es exactamente la función de un retrato. Hacer presente al ausente. Ya lo decía sí. Alberti, claro que pues sí. Por eso cuento la historia, porque realmente recursos, o sea, en la edad moderna tiene esa función, pero en el 90 también. Usos y funciones del retrato de manual. De manual, ¿a que sí? Así es. Como el retrato portátil, ¿no? Del que vamos a hablar luego. También es un poco eso, ¿no? Sí. Hacer presente al que no está ahí, pero está en la figura de otra persona, ¿no? En este caso de una mujer. Sí, la verdad es que los usos y funciones del retrato en la edad moderna se multiplican. Al principio los retratos aparecen en un contexto más limitado, con funciones políticas, y las mujeres tienen un papel importante en esa política matrimonial. Laura puede hablarnos de eso, de la política matrimonial y los retratos. Y luego asistimos a una eclosión de usos y funciones vinculados a cuestiones afectivas, legitimadoras, a cuestiones devocionales, en fin, el abanico se amplía muchísimo. Esto es sobre el tema matrimonial, perdón. ¿Hasta qué punto es verdad lo que vemos en las películas de que ese retrato tenía una función real de decir sí o no a un matrimonio? Laura, dale. Sí, pues esto realmente es uno de estos factores cruciales de los que os hablaba antes, ¿no? Y es que estos retratos comienzan a funcionar como objetos en políticas matrimoniales. Las relaciones internacionales entre las cortes europeas empiezan a adquirir mayor relevancia, pues, por diversos motivos, ¿no? Y los lazos entre estas diferentes potencias se gestan precisamente a través de matrimonios, ¿no? Entre los mismos miembros de las mismas casas reales o de otras casas europeas, ¿no? Entonces el retrato entra en esta dinámica y comienza a viajar entre las cortes y a ser intercambiado, y en muchas ocasiones pues estaba integrado en embajadas políticas, en misiones diplomáticas, y entonces ya aquí es cuando adquiere un nuevo uso y una nueva función, ¿no? Y bueno, esto yo creo que es una de las partes a mí de las que más interesante me resulta de pensar cómo funcionan estos retratos en estos contextos, ¿no? Evidentemente aquí entra este factor del interés de ver con quién te vas a casar, ¿no? Porque de tener una imagen previa, y en muchas ocasiones pues estos retratos pues, vienen a cubrir esa necesidad, ¿no? Realmente. Ponos algún ejemplo. Bueno, mira, uno de los primeros casos anecdóticos muy conocidos por la historiografía y muy estudiados es el viaje que Jean Van Eyck hace en 1428 a la península, y esto, bueno, me gusta ponerlo de punto de referencia porque a partir de aquí como que nace de alguna manera o al menos se implanta, o es una de las primeras noticias que tenemos en la península de este fenómeno de intercambio, ¿no? Con motivo de una embajada que Felipe el Bueno, duque de Borgoña, envía a la península, el interés era visitar la corte de Portugal. Ya había hay documentos que reflejan que el duque había enviado a su pintor en este entorno de las embajadas en misiones secretas, y que no querían dejar constancia de
de qué sucedía, ¿no? ¿Por qué era secreto? Bueno, porque... 1428, Jan van Eyck, ¿no? Sí, había hecho otros viajes, se documenta incluso un viaje antes, en el año 26, un par de años antes, de una embajada que de hecho fracasa para casarse con una de las herederas también de los reinos de aquí, de la península. Pero, bueno, por algunos motivos que desconocemos, ese matrimonio fracasa, esa propuesta fracasa, y en el año 28 hay una crónica que detalla todos, de qué puertos salen, qué paradas hacen, es maravillosa. Y entonces en esa embajada se integra Jan van Eyck, que su única misión, oficialmente hablamos, es retratar a la heredera del trono portugués, porque es con la que Felipe el Bueno quiere contraer matrimonio, y de hecho es fructífera, ¿no? Hay una investigación inmensa sobre este viaje que me parece precioso, y el testimonio es precisamente una imagen que hoy no se conserva, pero sí hay una copia de una versión, un dibujo, un retrato chiquitito de Isabel, de la princesa con la que iba a contraer matrimonio. Y entonces esto, no sé si he respondido a la pregunta, pero me parece una historia súper bonita como para ilustrar esto, ¿no? Y hay casos de... a ver, chichilla, vamos a ver. Hay casos conflictivos, hay casos que nos podáis contar, o sea, de repente hay algún rey que recibiese un retrato de un príncipe, lo que fuese, que recibiese un retrato de su futura esposa y dijese, oh my god. Cuando se dan cuenta de verdad, quieres decir, ¿no? Ah, bueno, también, claro. Parecido razonables. Porque claro, pintaban como pintaron a mi padre, ¿no? En plan... Sí. Todas eran altas, sí. Sí. Había que vender el producto en realidad, Hombre, quiero ¿y decir. cómo eran ellos? Hombre, ¿Cómo ellos era Carlos y V Dilo, pintado por muy Tiziano? bien. Y cómo era pintado de joven por otros muchos pintores? Bueno, Porque perdona. Tiziano le El hizo un Sebastiano Photoshop. del Piombo, bueno, ese es... Y el culo de Carlos V y el furor. Poco se habla. O sea, ese culo es espectacular, que además es lo primero que ve un visitante cuando entra al Museo del Prado por la puerta principal alta de Goya, te recibe el culo de Carlos V de bronce, espectacular. Luego te das la vuelta, le ves la cara y dices, oh Dios mío. Claro, no tendría ese culo Carlos V. Nah, seguro que no. Es que ya sabes que hay a partir de una edad que tienes que elegir entre el culo y la cara. Ya eliges lo que trabajas. Y Carlos V No, eso eligió el culo. ¿Sabes de sobra que eso no es así? No es así. De hecho, lo falso de esta escultura es que tiene abdominales marcadísimos y culazo Tableta. grande. Va. Que eso a una edad ya es imposible. Eso sí que es verdad. Que tenemos un amigo, muy buen amigo, que nos dice siempre que hay que elegir, a una determinada edad hay que elegir entre abdominales o culo. Es decir, que si haces dieta, pues el culo se cae, y si comes bien, el culo sube. Bueno, en fin, da igual. He preguntado por historias de... Sí, claro que sí, porque hay que pensar que el retrato era fundamental. Tenían que verlo antes de decir sí o no. Los pintores se esmeraban porque eran conscientes de esa responsabilidad. Claro. Y también sabemos que en el Renacimiento se aplicaba ese concepto de la retórica clásica de la dissimulatio, que era el Photoshop del siglo XVI. Totalmente. Entonces, por ejemplo... La dissimulatio, me encanta. La dissimulatio, claro. Es lo que haces tú en Instagram, Bernardo. Pasar los filtros. Dissimulatio. Pero claro, eso luego llevaba a algún que otro chasco. Por ejemplo, Felipe II, cuando se encuentra con María Tudor en persona, después de haber visto el retrato que había hecho Antonio Moro, que es el que tenemos en el Prado. Bueno, a ver. Fantástico. Quiero decirte, tampoco es un retrato bellísimo en sí mismo. Bueno, debía precioso. serlo, teniendo en cuenta... ¿De dónde partíamos? Claro, la impresión que luego produjo... Qué feo está esto. Ya, pero es verdad. verdad. Es la verdad. No, entonces, pues... Este tipo de cosas pasaban. Era súper importante. Enrique VIII manda a Holbein a retratar a Anne Cleves antes de casarse con ella. También, directamente para ver la imagen. Esto era algo habitual. Y luego pues venía... Pero claro, pero el matrimonio estaría acordado ya por motivos políticos. Claro, evidentemente. O sea, el retrato era una cosa como de simbólica, ¿no? O sea, de reconocimiento o como... Era simbólica, pero podían decir que no. Pues claro, siempre tenían varias candidatas. Buah. Es que esto es muy fuerte. Luego, si queréis, entramos más en otros casos, pero además de estas funciones matrimoniales, políticas, también había retratos que se hacían por motivos documentales, con funciones también conmemorativas. ¿Queréis mencionar algún ejemplo de estos otros? Sí, mira, precisamente a propósito de estas funciones documentales, pues bueno, como comentaba, estas políticas matrimoniales que se expanden provocan que especialmente las mujeres de la dinastía, hablo de las mujeres de la Casa de Austria, acaben ubicadas repartidas en el mapa en diferentes cortes, en ciudades muy lejanas entre sí, porque bueno, su propósito para la dinastía era pues casarse, contraer matrimonio, dar herederos a la dinastía. Entonces ellas mismas, hermanas, primas, sobrinas, acaban pues
muy lejos entre sí, ¿no? Por ejemplo, Catalina de Austria en la corte de Portugal, María de Austria en Viena, en Países Bajos pues tenemos a María de Hungría, Isabel Clara Eugenia, ¿no? Todas ellas les unen lazos dinásticos y bueno, familiares, que esto provoca de alguna manera que estén pues lejos, ¿no? Y no había FaceTime, no había WhatsApp, no... Bueno, es que hablamos realmente de las fotos del momento, se veían, ¿no? No se veían, no como ahora que no te ves, pero en realidad te ves. Eso y es. hablas, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, la función del retrato adquiere pues ese carácter documental. ¿Nace un nuevo heredero o se documenta el crecimiento de un nuevo heredero? Por ejemplo, Juana de Austria, de la que quizá hablemos más tarde, abandona la corte de Portugal porque precisamente porque es llamada por su hermano Felipe II para que venga a cubrirle cuando él marcha a Inglaterra. Ella acaba de dar a luz a su primer y único hijo, muere su esposo de manera muy precipitada todo, ¿no? Y entonces ella vuelve a España y nunca jamás vuelve a ver a su hijo, porque no vuelve a Portugal y porque él fallece también con muy poquitos años. Entonces se documenta que en este periodo de tiempo pues ella pide retratos de su hijo, le vienen retratos del niño, entonces ven un poco el crecimiento a distancia, realmente son las fotos, literal, y como estos hay, pues eso, 1000 casos, entonces interesante este nuevo valor, ¿no? Y estos retratos, no sé si vas a decir algo, Noelia, sí, tú interrúmpeme cuando quieras. A propósito de lo que decía Laura, es que además es un tema muy representativo porque la documentación nos cuenta, las crónicas de la época, la emoción que sentía Juana cuando recibía estos retratos. Por ejemplo, sabemos que cuando recibe uno de los muchos que le mandaba Catalina periódicamente para que lo viera crecer, cómo Juana está en el Alcázar con Felipe II y rompe a llorar. Cuando recibe el retrato, inmediatamente se lo enseña a su hermano y se lo enseña a su cuñada, lo comparte con los nobles de la corte que están ahí y después se lo lleva a su habitación para tenerlo y pasar a un uso privado, ¿no? Qué bonita. Tuvo que ser durísimo para ella no volver a encontrarse nunca más físicamente con su hijo, a pesar de estar tan cerca. Y aquí el retrato tiene una función documental y emotiva muy fuerte, ¿no? Es un poco lo que decía Laura, estas mujeres que están situadas en distintas cortes europeas y que son muy conscientes de que no van a volver a encontrarse con su familia. Que la familia crecía y que no la volvían a ver. Por ejemplo, Isabel Clara Eugenia, es que cuando le manda a Felipe III los retratos, también sabemos por las cartas al duque de Lerma, como dice, estoy contentísima, el retrato de la niña se parece mucho a mi hermano, ¿no? Y dice... Y el hecho de que me lo hayas enviado no tiene paga, no tenía precio, ¿no? La felicidad. Además decía que el retrato no se cansaba de abrazarlo, ¿no? O sea, tenemos que ponernos un poco en la piel de estos hombres y mujeres que estaban tan alejados en la distancia y en el tiempo y que realmente eran muy conscientes de que era importante mantener ese vínculo sentimental y que ese vínculo sentimental también tenía importantes repercusiones políticas, ¿eh? Porque tenemos que pensar que en este momento también hay problemas entre las dinastías, por ejemplo, entre las dos ramas de la Casa de Austria. En el siglo XVII, entre 1630 y 1640, hay una etapa muy conflictiva y estos retratos mantienen los lazos dinásticos. Es una manera de evidenciar de, bueno, estamos mal, pero somos familia, vamos a intentar solucionarlo, ¿no? Algo así de... Ya que has dicho lo de las dos ramas de la Casa de Austria y estas cosas, y Juanra, no sé si tienes por ahí el árbol genealógico, no lo tienes, pero podemos pedirles a Noelia y a las chicas, a Belén y a Laura, que nos lo dibujen un poco. Todas las personas que están aquí hoy, que sois muchas, ya lo tenéis clarísimo, pero quizá alguien que nos escuche, pues no. Entonces, ¿podemos dibujar un poco ese árbol genealógico en el podcast? ¿De dónde parte? Y no decir todos los nombres, porque son muchos. Mira, Juanra lo tiene ahora en la mano. Yo te estoy mirando con susto cuando van a hacer el dibujo ¿De dónde todo? parte? Hablamos los Austrias, los Habsburgo. ¿De dónde parte? Que es mucho, ¿eh? Te refieres a esta dispersión, ¿no? Básicamente, el punto más importante es el matrimonio de Juana I de Castilla con Felipe el Hermoso y cómo sus 6 hijos se van a casar con los principales, en este caso son las hijas, ¿no? Sobre todo, con los principales herederos de los reinos europeos. Entonces, a Carlos V ya lo tenemos situado en España. Fernando I después se va a Austria, es el que va a llevar toda la parte del imperio, él va a heredar el imperio. Catalina estará en Portugal. Catalina es la pequeña, ¿no? Catalina es la pequeña. María de Hungría se casará con Luis II de Hungría y Bohemia, y cuando quede viuda se irá a los Países Bajos. Isabel se había casado con Cristian de Dinamarca. Leonor se había casado con el rey de Portugal primero y después con Francisco I de Francia. Es decir, el panorama es... Ahí lo tienes. Lo tenemos todo controlado. Las bolas mágicas, las bolas de dragón. Sí. Claro.
Este es el panorama que tenemos en el 16. El 17, pues más de lo mismo, ¿eh? Vale. La cabeza de Juanra ahora mismo ha estallado. Explota. Es que me encanta porque con Juanra, cuando empezamos a hablar, Margarita, Juana, Catalina, María, ya dice, ¿qué? Pero fíjate, yo creo que lo más importante es pensar en los países más que en los nombres. Y pensar Portugal, España, Países Bajos, Francia, Dinamarca, Austria. Lo tenemos. Nada, muy fácil. Sí, ¿No? sí. Están en todos sitios. Sí. Ok. Vale. Y, así, que sepáis todos, lo digo, aquí la veis, pero quien escucha, Noelia habla sin una sola nota. Aquí todos con nuestro guión, nuestras escaletas, tal, un poquito para saber, para no perdernos mucho, aunque no se note. Noelia no tiene ni una sola nota. Todo está en su cabeza. Quiero que hablemos de alguna otra mujer en concreto, no sé, hablarnos de la mujer que queráis y su relación con el arte y el poder, por favor. Quizá pueden empezar con Juana, ¿no? Quizá que ya que la ha mencionado Laura, ¿no? Sí, claro. Juana de Austria. Bueno, pues... Que tenemos debilidad por ella, que sepáis... Bueno, no hemos mencionado hoy aquí los directos de Instagram del Prado, que siempre se mencionan porque es nuestro día a día, el mío en concreto. Noelia García Pérez, cuando hizo el primer itinerario del Prado en femenino, nos dijo, oye, ha estado Caprile en el itinerario. ¿Por qué no lo invitáis a Lorenzo Caprile, el modista, que le gusta el que digamos modista? Me sale diseñador. No, modista, que luego me riñe, me regaña. ¿Sabes que te llama y te riñe? Sí, sí, real. Voy a mirar el móvil a ver, por si acaso no. Bernardo. ¿Por qué coño me llamas diseñador? Un beso, Lorenzo. Pero esto es real, un beso. Sí, que nos llevamos genial, de verdad, que estoy aquí y tal, es estupendo. De hecho... Me dice Noelia... ¿Vendrá el podcast algún día o qué? Pues igual viene, sí. Yo creo que igual sí. Viene. Me dice Noelia, Bernardo, ¿por qué no le proponéis que haga un directo de Instagram contando desde el punto de vista de la moda, la indumentaria, alguno de estos retratos? Y fue, o sea, tal cual, lo llamamos... Y encantado, dijo, claro que he estado en el itinerario, me encanta, me ha parecido fascinante, qué buen trabajo ha hecho Noelia García Pérez, voy cuando queráis. Entonces se vino y el primer, porque luego vino varias veces, el primer retrato que comentó fue el retrato de Juana de Austria, pintado por Antonio Moro, es en el que aparece vestida de negro, que sujeta unos guantes que probablemente estaban perfumados, un pañuelo... Y tiene esas cuchilladas, ¿no? ¿Sí, cuchilladas se dice? Sí, que tiene los guantes acuchillados. Acuchillados, tiene la lechuguilla en los puños también, sí. Lo diré mal, ¿cómo se llama lo que lleva? Manteleta. La manteleta. Que es muy de abuela, ¿eh? Oye, por cierto, estupenda, Juana. Hay que decir que en el Museo del Prado ahora mismo podéis ir y oler estos guantes. Sí, eso es así, eso es real. Tú puedes... Hay una máquina del futuro, o del pasado, no sé. Bueno, por lo menos del presente. Del presente seguro, a la que tú le das un botoncito y te emana, no sé lo que sea, el olor de aquellos guantes. Sí. Pero real. Sí. Sí, huele a bálsamo, resinas, palo santo, vainilla... Sí. Y muchas más cosas. No hay que perdérselo. Sándalo, ¿he dicho sándalo ya? Bueno... Laura, Juana de Austria y la construcción de su imagen del poder a través de retratos como este, pintado por Antonio Moro, hacia no tengo la fecha por aquí a mano, creo que es 1000... No tengo la fecha, perdón, no me lo voy a inventar. Pues 1500 1560. Sí. 1560. Eso es. Para recapitular un poco y ponernos en situación, Juana de Austria, hija del emperador Carlos V, la emperatriz Isabel de Portugal, nace en Madrid en 1535 y, pues, como decía antes, como al igual que las herederas de esta dinastía, pues la casan con, en este caso, el heredero del trono portugués, el príncipe don Juan Manuel. Como os decía, su matrimonio es muy breve, fallece su esposo y ella en el año 54 recibe la solicitud de su hermano Felipe II de que por favor vuelva a España porque él tiene que ausentarse porque va a casarse con María Tudor, ¿no? la reina de Inglaterra. Entonces, entre el año 54 y el 59, Juana asume la regencia y representa el poder, ¿no? A la figura de su hermano Felipe II. Y este momento es clave y definitivo para el inicio de la construcción de su imagen de poder, porque las imágenes que tenemos antes nos muestran a una Juana que, pues una novia joven, ¿no? Esos retratos que se conocen de este periodo, y aparece, me encanta pensar en esta comparación porque, como tú decías, Bernardo, la vemos en el Prado vestida de negro hasta los pies, no se le ve nada, pero en estos retratos pues aparece pues vestida con unos trajes más escotados, no dentro de lo que
de lo que cabe, y con joyas, y bueno, esto es algo que no abandona, pero parece que estos retratos, cuando ya adquiere, bueno, ya viste de luto hasta el momento en el que fallece, entonces choca mucho, a pesar de que siga utilizando estas joyas, aunque de manera un poco más escondida quizá, como decías antes, debajo de los guantes acuchillados, que precisamente están acuchillados para que puedan lucir los anillos que llevan en todos y cada uno de sus dedos. Entonces tampoco abandona. Esto es muy chulo. Sí, los guantes tienen agujeros debajo de los nudillos para que los anillos salgan. Sí. Es justo lo contrario de lo que hacen las mujeres en el metro ahora mismo, que darle la vuelta a la piedra para que no se vea. Para que no se lo quiten. Bueno, no, y los las hombres. Mujeres y los hombres. Y los hombres, perdón. Sí. De hecho, si os fijáis, en esta misma sala del retrato de Catalina de Austria, la reina de Portugal, tiene anillos en todos sus dedos, menos en el dedo corazón. Y esto es algo muy común que ocurre a lo largo de la Edad Moderna. Yo no, y mira que tengo una pequeña fijación ahora desde que me di cuenta de que nadie lleva anillos en el dedo corazón, Entonces, bueno, creo que esto responde a cosas más complejas, que esto seguro quedaría para un capítulo de otro capítulo, pero sí, ella los lleva anillos siempre en todos sus retratos. Como decía, sigue vistiendo, a pesar de que viste de luto, viste con telas muy ricas, y bueno, si te fijas de cerca, como el color negro no nos permite tanto, ¿no?, fijarnos en el detalle, pero con unos brocados maravillosos, y sí, como decía, esta imagen empieza a construirse en estos momentos porque ella necesita de alguna manera reflejar el poder que ostenta en ese momento, ¿no?, y definirse como pues eso, como alguien que está representando los intereses de su dinastía, ¿no? El primer retrato, bueno, la primera vez que la retratan de esta manera es en el año 57. Sánchez Coello la retrata con un atuendo súper similar al del Prado, por eso si lo conocéis nos podemos hacer una idea, y posa una de sus manos en un gran perro de caza, y al fondo aparece una columna, y esto es algo que nos que aunque parezca un poco de decoración, ¿no?, a veces podemos pensar, es importante la columna, es súper importante, porque la columna es un símbolo de la dinastía, y el perro también, porque eso es algo que lo encontramos en los retratos de los hombres de su dinastía, y de alguna manera ellas no tienen un prototipo asociado a, pues eso, al perfil, a las mujeres, ¿no? Ellas construyen a partir de todos estos elementos, pues su imagen de poder, ¿no? Y aquí es cuando yo siempre pienso que es un año clave, ¿no?, porque a partir de este momento ya aparecen el resto de los retratos. Y algo muy significativo es que ella adopta esta imagen y parece que se congela en el tiempo de alguna manera, porque hasta cuando la retrata Leoni en su cenotafio, que no se puede ver, pero está en uno de los laterales de la iglesia de las Descalzas Reales, que es el monasterio que ella funda, ahí la retrata casi idénticamente que en estas ocasiones, ¿no? Entonces ahí ya adopta, no sé, podríamos hablar de una imagen fija que bueno, hay variaciones, ¿no? Pero ya a partir de ahí se retrata de esta manera. ¿Y tú crees que esto era algo que pedía la propia Juana? Quiero aparecer de esta manera, vestida de negro, sobria, como una mujer que, a pesar de las dificultades para ser tomada en serio, digámoslo así, entre muchas comillas, quiero que me tomen en serio. Sí, por supuesto, yo creo que nada es casual. Sí, nada es casual, nada es banal, y obviamente en su caso ella es la primera interesada en reflejar una imagen totalmente calculada y medida, pero esto no solo lo hace ella, también lo hacen Carlos V, bueno, no sé en qué medida, ¿no?, pero todos los personajes que se retratan, ¿no?, más si son imágenes que comisionan ellos mismos, pues hay doble interés, ¿no? Sofonisba Guinsola tiene algo que ver con ella, ¿no? Sofonisba. Sí. En uno de sus retratos, el de la portada de este libro. Tenemos aquí Bernardo, una publicación que nos regaló Noelia García Pérez precisamente hace un año, The Making of Juana de Austria, Gender, Art and Patronage in Early Modern Iberia. ¿Se dice en inglés? Sí, Iberia, ¿no? En la Iberia moderna. ¿Y Sofonisba qué papel tenía en la corte? Sí, ya sé que no estamos aquí hablando de mujeres poderosas, pero me interesa a mí saber Sofonisba qué pasa con ella. ¿Qué pasa con ella por allí? Sé que hay como dificultades, ¿no?, para saber exactamente qué retratos son de Sofonisba y cuáles no, porque parece ser que ahí, bueno, pues no se firmaban siempre los cuadros, ¿no? Y realmente hay dificultades para estar seguros de... Sí, de hecho, en la exposición de Sofonisba en Lavinia, tú ¿Sí? estabas en esa expo. Yo estaba en esa expo, sí. Pues
Una Expo del Prado del año 2000. Justo antes de la pandemia. Justo antes de que... Claro, sí. Sí. Pues recuerdo en el simposio que organizó Leticia Ruiz, ¿te acuerdas? Sí. Que una de las cosas más interesantes que me pareció del planteamiento cuando hablaron las restauradoras del museo era de esa colaboración entre Sánchez Coello y Sofonisba. Y cómo en algunas obras pues uno hacía los rostros, otro hacía el cuerpo, ¿no? En función de las especialidades. Sí. Yo creo que la verdad es que hay una historia del arte muy personalizada de poner el nombre de un artista a una obra. Total. Y en realidad es mucho más colaborativa, porque en los talleres, pues, en este caso no era por el taller, era porque estaban los dos en la corte, ¿no? Claro. Pero que eso era mucho más frecuente de lo que pensábamos, ¿no? Sofonisba llegó a la corte, ella era de Cremona, llegó a la corte como dama de compañía de Isabel de Valois, que fue una de las mujeres que estuvo casada con Felipe II, y bueno, se considera que uno de los mejores retratos de Isabel de Valois, que está expuesto en la sala 55 del museo, justo al lado de la sala donde está Juana de Austria, es ese de Isabel de Valois pintado por Sofonisba, en el que sujeta un retrato portátil de Felipe II con la mano, y tiene la columna también de la que hablaba Laura. Sofonisba convivió con Isabel de Valois, convivió con Felipe II, pintó también uno de los que se considera mejores retratos de Felipe II y también de su mujer siguiente, de Ana de Austria, cuando tristemente murió Isabel de Valois. Y las dos hijas, que a mí me encanta siempre hablar de ellas, de las hijas de Felipe, un saludo para las hijas de Felipe, un besito, para Carmen y para Ana, son eso, las hijas de Felipe, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, y yo creo que es momento de hablar de otra grande, que es esta hija de Felipe, la mayor, que no son gemelas, siempre lo decimos a veces de broma, no eran gemelas, la mayor era Isabel Clara Eugenia. ¿Por dónde empezamos con ella? Porque llevamos 50 minutos, podríamos estar una hora ahora hablando de Isabel Clara Eugenia. No va a ser el caso, ¿eh? No, pero mira, pues empezamos justo por lo que acabáis de decir, por Sofonisba, porque Sofonisba fue dama de corte de Isabel de Valois, luego pasó al servicio de Ana de Austria, pero está también muy vinculada a Isabel Clara Eugenia, porque ella no solamente era dama de corte de la reina, sino que le enseñaba el oficio de pintar. Le enseñaba a pintar a Isabel de Valois y también enseñó a las infantas. Por eso, cuando luego hablamos de Isabel Clara Eugenia como una gran promotora, hay algunos aspectos que son muy importantes. Uno es que pasó 30 años al lado de Felipe II, el primer megacoleccionista de pinturas de la historia, que ahí es nada, ¿no? Y otro es que en su formación inicial, en sus primeros años, tuvo una pintora, una gran pintora enseñándola. De manera que tenemos una parte más teórica y una parte más práctica que, sin duda, las dos unidas confluyeron para gestar la personalidad de una de las grandes promotoras artísticas de la Edad Moderna. Y ella sabía muy bien lo que encargaba a los artistas, cómo se quería ver en los retratos. Hablamos de... Bueno, vamos a mencionar ese retrato que está en la misma sala de la obra de Sofonisba. ¿Cómo es ese retrato? ¿Cómo es ese retrato? El retrato que pintó Alonso Sánchez Coello hacia 1585, en el que aparece sujetando un retrato portátil de su padre, de Felipe II. Yo creo que sería un marfil, seguramente, ¿no? Un camafeo, sí, es un camafeo. Que se titula La infanta Isabel Clara Eugenia y Magdalena Ruiz. A su lado, como ya dice el título, está Magdalena Ruiz, que era una criada, ¿no?, que trabajaba para ella, con dos monos traídos de Iberoamérica. Es un retrato fantástico, increíble. Es que el Museo del Prado, entre las muchísimas posibilidades que ofrece al visitante, y en este caso hablando de Isabel Clara Eugenia y de su imagen, nos permite ver la evolución de su imagen desde que es una niña hasta que es una persona ya anciana. Sí. Y es una imagen que evoluciona muchísimo, ¿no? La primera, esta imagen que habéis escogido es maravillosa porque es su primer gran retrato de proyección internacional. Me gusta esto. Sí. Isabel Clara Eugenia, proyección internacional. Totalmente. ¿No? Es que cuando se hace este retrato, aunque ella finalmente se va a casar con su primo el archiduque Alberto, fue durante un tiempo una candidata muy importante a ocupar el trono de Francia y el trono de Inglaterra. Fue candidata a los dos tronos. Entonces, estamos hablando de un contexto político muy importante. Por eso, la presencia tanto de la columna en referencia a Carlos V como ese camafeo que lleva en su mano en la parte justo central de la composición tiene un valor simbólico muy importante. Te está diciendo, mira aquí. Esto lo ha explicado... No mires a los monos ni mires a Magdalena, mira al camafeo. Mira a mi padre. Y esto el que mejor lo ha explicado, el gran especialista es Javier Portús, que es el que nos habla del retrato portátil, también llamado retrato dentro del retrato, y es él el que nos explica, a propósito de Juana de Austria, aunque lo podemos aplicar a otras mujeres de esta dinastía,
que más allá del valor afectivo, que todos podemos ver, bueno, pues es su padre, obviamente, hay una serie de valores añadidos a esta imagen que son fundamentales. ¿Hasta qué punto, claro, siempre decimos, por ejemplo, ¿no? Pues que Velázquez en Las Meninas está ahí justificado como pintor, ¿no? Está ahí representado como pintor. No sé, miles de casos. ¿Hasta qué punto estas mujeres están pintadas, o más bien, están utilizando estos camafeos o referencias a hombres de su dinastía para justificar su presencia en una pintura? O sea, ¿hasta qué punto, claro, ellas están ahí pintadas como protagonistas de la obra, pero al final portan símbolos de esos hombres que están permitiéndolas, ¿no?, aparecer en estos retratos, ¿o no? ¿Es así? Bueno, en realidad no es que ellos justifiquen su aparición, sino que tiene una función principalmente legitimadora. Todas las mujeres que se hacen representar con la imagen del padre, el hermano o el esposo, que mayoritariamente son mujeres de la Casa de Austria en la primera mitad del XVI, es decir, vinculadas a Carlos V y Felipe II, son mujeres que o han ejercido funciones de gobierno en nombre de los dos, de uno o del otro, o pueden hacerlo, como en el caso de Isabel Clara Eugenia. Entonces, más allá de una mera función afectiva, hay cuestiones que nos remiten a vínculos de sumisión de la figura femenina frente a la masculina, es decir, hija con respecto al padre, claro, pero sobre todo de legitimación dinástica. Es decir, estas mujeres tenían que legitimar su derecho a gobernar, porque no nos podemos olvidar que en este momento un gobierno ejercido por una mujer es absolutamente cuestionado. Las teorías medievales que cuestionaban la legitimidad de un gobierno femenino estaban en boga. Claramente. Entonces, tenían que demostrar de una manera bastante elocuente que ellas ejercían el poder porque tenían derecho a hacerlo. Claro. Y esto es lo que explica esta imagen claramente, reforzada por la presencia de Carlos V. Por si no os ha quedado claro, tengo aquí a mi padre y detrás a mi abuelo. Claro. A ver quién se queja. Pero estos retratos, ¿quién los podía ver? ¿Quién podía ver estos retratos? Porque claro, entiendo que estaban en ámbitos privados principalmente. ¿Se exhibían de alguna forma? De este en concreto se hicieron varias copias que se enviaron a distintas cortes europeas. Vale. De este en concreto. En otros casos no. Pero es muy curioso, con relación a Isabel Clara Eugenia, cómo tenemos este retrato de ella y el de Pantoja de la Cruz, que también lo tiene el museo, pero que no está expuesto ahora mismo, que también tiene la miniatura, en vez de un camafeo es una miniatura, cómo la imagen de Felipe II desaparece de la escena cuando se casa con el archiduque Alberto. Claro. Desaparece por completo. Por otro. Claro, ya no tiene sentido. Ya ella es princesa soberana de los Países Bajos, la figura de su padre solamente es, que no es poco, pues eso, una figura paterna, y ahora hay otro hombre dentro de su vida que es su esposo. Pero en una posición también particular, porque la princesa soberana es ella. Cuando ella se casa con Alberto, Felipe II le entrega como dote el gobierno de los Países Bajos. Que esto así, a simple vista, puede parecer un súper regalo, ¿no? Normalmente, ¿qué te regalan cuando te casas? La vajilla, ¿sábanas? la Express, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues no, le regala el gobierno de los Países Bajos. Pero ¿qué pasaba? Es un marrón de regalo. Absolutamente. Era el típico regalo envenenado. Pero es un regalo de mí. 100%. Porque el gobierno de los Países Bajos era... problemático, ¿no? Era hiperproblemático. Habían pasado, y todavía estaban en un periodo de guerras tremendo, y lo que él espera con este matrimonio entre Isabel y Alberto es que ellos restauren la paz y la unidad de los Países Bajos, que den un heredero al trono que nunca llegaría y que haya un cambio absoluto en la política, ¿no? Con esa paz que ellos van a conseguir después de 9 años de reinado, en los que todavía están luchando en un periodo de guerras, llega la tregua de los 12 años y ahí sí, ahí llega ese periodo de paz y de tranquilidad. Bernardo, para ir acabando... No podemos acabar con Isabel, tenemos que contar un par de cosas, no hay más remedio, no podemos quedarnos ahí. No puede ser, lo siento. Yo estoy cortándome todo el rato de leer unas citas maravillosas de Noelia García Pérez, de una publicación que tiene ya sus años, que se llama Miradas de Mujeres. 2004. Claro, está muy feo tener aquí a una invitada y leer citas suyas, pero yo os recomiendo que compréis el libro, que se puede conseguir, pero voy a leer solamente una cita que pone un poco de contexto sobre cómo era el papel de las mujeres en este momento, para que entendamos lo difícil que era, pues, gobernar, por ejemplo, lo que las tomaran en serio. Dice Noelia, en un mundo en el que la mujer es considerada como un ser inferior en todas las facetas de su vida, en el que su cuerpo, fuente de perversión, es propiedad de Dios o del esposo, en el que su figura se identifica con Eva, encarnación de la tentación y del pecado, en el que es considerada como una miserabilis persona, en el que su mayor evolución es pasar de la patria potestad a la patria marital, lo que acaba de contar, y su mayor aspiración cumplir con sus funciones como buena madre y esposa, no resulta difícil imaginar cuán complicado e innecesario podía resultar que se formara intelectualmente, que esta es la clave, ¿no? Que eran mujeres que se formaban intelectualmente. Sin embargo, esta formación era la llave de una relativa libertad. Lo demás lo leéis vosotros. Muy bien, Noelia, qué bien dicho, Noelia, de verdad. Es que... Qué voz más bonita, Noelia. Un aplauso para Noelia García Pérez, por favor.
20 años de eso, ¿eh? 20 años. Y hace 20 años, ¿eh? No es la moda, tal, hay que hablar de mujeres. Yo lo que quería decir no era que acabásemos ya, sino que para ir acabando, quería escuchar a Belén, por favor. Por supuesto, porque viene nuestra tercera protagonista, Arte, Poder y Género. Ahora le toca hablar a género. A género. Belén Simarro nos va a hablar, espero que nos cuentes quién fue Margarita de Austria y cómo fue su imagen, la construcción de su imagen del poder. Atención, Margarita de Austria es tiria. No es Margarita de Austria, la infanta Margarita de las Meninas. No es esta Margarita, es otra Margarita. Volvemos a sacar el árbol genealógico. Hombre, es mucho anterior, Juanra, ¿no? ¿Sacamos el pactómetro? Margarita de Austria es anterior a la infanta Margarita, claro. Venga. Que, no sé, no tengo. Es la esposa de Felipe Ahí has acertado. Es la esposa de Felipe III. Me acaban de chiflar. Muy bien. ¿Qué decía? Es la esposa de Felipe III. Felipe III es el de Luque de Lerma. Tenía su válido y ya está, ¿no? Exacto, tenía. Correcto. Belén. Bueno, dejaron los spoilers y... Ya, es verdad. Perdón. Bueno. Cuéntanos tú, por favor. Os cuento lo que pueda contaros. Bueno, Margarita de Austria-Estiria, como bien ha dicho Bernardo, no es Margarita de las Meninas, es Margarita, la esposa de Felipe III, y procede de la parte de todo lo que es el imperio de Austria. Ella es de la familia Habsburgo y viene aquí a casarse con Felipe III, que había estado buscando en esa misma familia una posible pretendienta. De hecho, antes habéis estado hablando de los retratos que le mandaban a los reyes y a las reinas para ver a sus prometidos antes de casarse con ellos, y esto fue como un poco, escoge la que más te guste. Mandaron el retrato de Margarita y de 2 de sus hermanas. No. Sí. Claro, porque cualquiera de las 3 tenía el mismo valor político, digamos. Claro, eran de la misma familia y al final el vínculo que querían realizar se iba a realizar, pero claro, le dijeron, ¿cuál te gusta más de las 3? Literalmente. Y bueno, a ver, también nos llevamos las manos a la cabeza y tenemos Grindr, quiero decirte. A ver. Y Tinder, que si no todo el tiempo. Match o no match. O sea, a ver, también estamos aquí criticando una cosa que hacemos todo el rato. Bueno, yo no tengo Grindr ni nada, pero que estoy casado. Felizmente, hay que decir. Bueno, felizmente total. Perdón. No te al final, bueno, por unas cosas o por otras, a Felipe II y a Felipe III, su hijo, le gustó Margarita como posible pretendienta, y además las otras 2 hermanas murieron antes de que llegase el momento de la boda, o sea que no quedaba otra. Joder, pero bueno, Margarita luego tenía más hermanas, que ya estaban. ¿Cómo vives en ese momento, no? Felipe II y Felipe III ahí como, a ver, ¿qué? ¿Cuál nos quedamos? ¿Cuál te gusta? No sé, déjame dormir, mañana vuelvo a mirarlo otra vez. No, qué horror. Sí, perdón, Belén, otra vez. Un poco feo. Por cierto, algún día tenemos que hablar de cómo eran las entradas, las llegadas de estas señoras a Madrid, por favor. Las entradas triunfales. Es que Qué yo chulo. estoy obsesionado. O sea, ríete tú de Aladín llegando a Ágrava. O sea, eso no es nada. O sea, realmente las verdaderas entradas triunfales eran las que hacían a Madrid. Bueno, y gran parte de la estructura del urbanismo de Madrid, de esa zona del Museo del Prado, precisamente responde, ¿no? a esta necesidad de que unas señoras de vez en cuando llegasen a Madrid de manera triunfal, ¿no? La Puerta de Alcalá, el Paseo del Prado. ¿Qué tenía que ser eso, ¿Te lo imaginas? Me lo imagino muchísimo. Es una cosa esto que me... Sí, un periodo romano tuyo esto. Es una cosa sí es. Que lo pienso bastante, la verdad. Sí. Maravilla. Belén. Bueno, continuamos. Me están llamando a alguien al móvil, por cierto, creo. En esta mesa. Con la historia de Margarita. Es Caprile. Seguramente. Perdón, Belén, ahora Perdón, sí. Mira, la Belén ya está poniendo caras malas y todo, ¿eh? No. Bueno, entonces, pues con 15 años, que se dice pronto, Margarita llega desde Austria hasta aquí, a la corte de Madrid. ¿A Murcia? Ah. No, a la corte madrileña. Para casarse con Felipe. Murcia. ¿Te imaginas? Pasaría por Murcia. ¿Comerías ensaladilla rusa? Bueno, lo que se hizo en Murcia fueron las honras fúnebres. ¿El qué, a la muerte de Margarita se hicieron unas honras fúnebres en Murcia y hay documentación. Ese es el segundo momentazo, claro, efímero, ¿no? De la historia del arte, básicamente. La entrada era una y las muertes eran y luego otra. Las muertes, sí. Totalmente. Bueno, viene con 15 años y se casa con Felipe III. Y a pesar de su corta edad, ella siempre va a ser consciente de que tendrá que defender los intereses de su familia, que se quedaba en Austria. Y aunque ella estuviese aquí, ella venía aquí como un ente político, al fin y al cabo. Y esto no fue del agrado de todos. Sabemos y hemos mencionado ya que el duque de Lerma era el válido de Felipe III, que por lo que nos cuentan la documentación, pues tampoco tenía mucha iniciativa y necesitaba de alguien que le diese consejos, directrices de cómo gobernar. Y el duque de Lerma se había forjado ahí su
su tinglao y... Total, sí. Mejor palabra posible. Y lo tenía muy bien dirigido hacia sus propios intereses. ¿Y por qué no le venía bien a él Margarita de Austria-Estiria? Pues porque Margarita de Austria-Estiria tenía unos intereses diferentes a los del duque de Lerma, y ella, pues cuando llegó, se dio cuenta de lo que estaba pasando el duque de Lerma era como el marido de Felipe III, sí. Marido, he dicho con M, hasta que llegó ella, ¿sabes? Es un poco eso, en el sentido de intereses. Se puso celoso. No sé, claro, se puso celoso. Y dijo, a mí esta me va a quitar la influencia que tengo yo en este señor. Me lo va a quitar. Entonces Margarita, pues, en esos momentos, pues, ella intentaba llevarse a Felipe III, no hacia sus propias decisiones de ella misma, sino a lo que mejor era para el imperio. Que muchas veces el duque de Lerma actuaba un poco por beneficio propio, y por eso se fue a la corte a Valladolid y luego venían hasta Madrid, subieron los precios de la vivienda, bajaban. Uy. Era todo un entramado un poco como ahora, pretencioso por parte del duque de Lerma. Y entonces, pues Margarita la vemos que estuvo en un momento un poco complicado del reinado aquí de los Austrias, de hecho con los Austrias menores, Felipe III, que es de los Austrias menores, y ella tuvo muy claro desde el principio su cometido en la dinastía. Ella había vivido desde pequeña, pues, en Graz con sus padres, en Austria, un lugar preeminentemente católico frente al protestantismo que estaba en auge en Europa, y siempre desarrolló la práctica de la devoción junto a su madre, junto a sus hermanas, junto a su padre, y ella vino aquí y actuó en 3 líneas, por así decirlo, para resumirlo de una manera muy, muy clara. Ella actuó en forma de poder político, también en la forma del poder que le daba el hecho de ser madre de los próximos herederos, una forma maternal, y también desde la piedad. Y esto es esencial en su imagen de poder. No voy a hablar de los retratos oficiales porque si no vamos a estar aquí hasta mañana. El de Pantoja de la Cruz, que está expuesto en la misma sala que el de Sofonisba, sí, de Isabel de Valois y el de Isabel Clara Eugenia que hemos contado, es un retrato oficial de los que... Sí, es un retrato oficial, vale. Y de hecho la reina aparece cogiendo un libro de horas o un libro devocional. Un librito pequeñísimo, es sí, como muy un pequeño, en su mano derecha. De hecho, tiene como el dedo marcado entre las páginas, ese gesto tan bonito de cuando estás leyendo un libro y de repente te surge otra cosa y pones la mano en medio y dices, ¿qué? No sé qué. Ese gesto tan natural y tan cotidiano. Anillacos también, ¿eh? Sí, bueno, anillacos no faltan. Y un pañuelo. Esa fue la imagen oficial de la reina, pero tiene muchos otros retratos y bueno, no quiero dejar de mencionar uno de ellos que es muy interesante porque aparece la reina embarazada. Ella, en cuanto llega... También te digo una cosa, normal. Porque, si no me equivoco, tuvo 8 hijos en 10 años. Sí, sí. Y murió en un parto, claro, en el último. Sí, el último parto, ella tenía 26 años y el último hijo que tuvo fue Alfonso, llamado el Caro. Pues porque le salió un poco caro. ¿En serio? Sí. El Caro. Alfonso el Caro. He entendido el cardo, he dicho. No, Alfonso el Caro. Pero se le llama así por eso, caro. Porque salió caro. ¿Se le llama sí, así? Le salió caro. Claro, porque se murió, le salió caro. Claro que sí que le salió caro, se le costó la vida. ¿Cómo le Oye, ¿no sabéis que Isabel de Braganza murió en el parto, pero en realidad no estaba muerta y la mataron? ¿Qué? Claro. Menudo salto acabas de dar así. Ya, es que me he acordado. Como yo estudio cosas para hacer exámenes en el Museo del Prado y entra el tema de historia del museo, en fin, da igual. El caso es que Isabel de Braganza, fundadora del Museo del Prado, reina muy fan de Isabel de Braganza, nuestra reina fundadora. Tenemos que hacer un episodio sobre ella. Totalmente. Estaba dando a luz. Y entonces le dio un parraque del mareo y tal, y se desmayó, ¿ok? Y entonces le dijeron al rey, se ha muerto, hay que decidir, ¿sacamos al bebé o no? Entonces dijeron, por supuesto, o sea, hay que sacarlo. Entonces la rajaron a saco. Claro, en ese momento se despertó, amigo mío. En ese momento se despertó y se murió desangrada. Pero, claro, sobrevivió. Bueno, esto está documentadísimo, ¿eh? No lo estoy inventando yo ahora. Esto es real. Perdón, podemos volver a otra tiempo. Vamos para atrás porque esto era siglo XIX, vamos para atrás ya. Sí, perdón, sí. Seguimos con Margarita. Bueno, estaba diciendo que Margarita estaba hablando del retrato en el que aparece embarazada, que es interesante porque yo en principio cuando empecé a estudiar a esta mujer pensé que este retrato quizás era de su fase más madura de su gobierno aquí en España como reina, pero no, el retrato data de 1601, o sea, de los primeros años aquí, y de hecho coincide con el primer embarazo que ella tiene de su primera hija, y esto será muy representativo porque en ese retrato en el que aparece embarazada de su primera hija es como
un grito a voces de, mira, esta es la primera heredera, o el primer heredero, porque ella no lo sabía, que va a dar al mundo. Y esto es lo que voy a hacer en este lugar y este es mi cometido. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que la función de estas mujeres era traer el heredero al mundo. Y para ello, pues, utilizaron unas estrategias en las que se representaban como esas madres herederas que eran las que traían estos herederos al mundo. Madres herederas no. Pero Madres... yo me he liado. Me he liado yo también. No, me he liado yo. Traedoras de herederos, He dicho madres herederas, sí. Me he liado yo porque estábamos hablando ahora de Margarita de Austria. Sí. Estiria. Sí. Y acabamos de hablar de Isabel Clara Eugenia, pero compartieron Fueron vida. contemporáneas. ¿Fueron contemporáneas? Sí. Compartieron vida, qué listo soy yo. ¿Fueron contemporáneas? Sí. De hecho, coincidieron muchas veces en el monasterio de las Descalzas Reales que ha mencionado Laura. Y creo que Margarita fundó el de la Encarnación, ¿no? Sí. Ella misma dijo, Juana Sí. funda las Descalzas Reales, pues yo voy a fundar la Encarnación, Sí, sí. ¿no? Como siguiendo el ejemplo también, ese ejemplo femenino, ¿no? Ahí hay Sí. sororidad, ¿no? Además, el monasterio de la Encarnación se encontraba mucho más cercano al Alcázar y de hecho hay un pasadizo que lo conectaba directamente para que ella pudiese ir. Qué pena, nunca lo vio construido porque murió antes, pero había un pasadizo que ella había ideado para poder ir al monasterio desde el Alcázar sin tener que pasar por la calle y ir en cualquier momento. Entonces, eso es interesante, pero no, nunca llegó a verlo. Ella tuvo la iniciativa, pero nunca llegó a verlo construido, ni terminado, ni siquiera empezado. O sea que eso es una pena. ¿Qué pasa, Bernardo? Noelia... Estamos terminando ya. Es que Sí. yo estoy encantado escuchando, ¿eh? Pero tengo que decirte, te tengo que reconocer a ti. Tienes a todo el muchísima mundo. hambre. No. ¿Quieres comerte un paparajote? No. Es que me he bebido 2 botellas de agua en la última media hora y me meo. O sea, es que me estoy meando total. No es real. Esto ¿sabes? es Amaya OT 2017, ¿no? En directo, Roberto Leal, me estoy meando viva. Déjame salir Tengo que medio salir de de la aquí. gala. Oye, lo siento, pero es que eso es real, verídico total. Pues muy bien. Pues muy bien, ¿no? Fatal para mí. ¿Me puedo Muy ir? bien. Puedes irte si quieres a mear tranquilamente, estás en tu podcast, puedes ir a comerte un paparajote, no sé, lo que quieras. Entero como Eduardo Barba. Sí, no sé, la hoja, porque el paparajote ¿qué es? Venga, va. Es que yo no he comido nunca uno, ¿qué es un paparajote? Es una masa. Es una Yo masa. tampoco. Es una masa. Es grande, por aquí en el público hay una persona que ha hecho como... No es grande, es como la hoja. Es la hoja de un limonero que se fríe con una masa parecida a la de los churros, ¿no? Pero con más sabor a limón y canela. Y luego cuando se fríe, se saca y se le echa azúcar y canela. Pero no se come la hoja del limonero, solo se come la... Eso no lo diga Dice Eduardo Noelia. Barba, no, porque él Eso se en una descubre. ocasión se comió la hoja del limonero también. No lo teníais Y que nadie ver. lo corrigió. Se rieron de él, creo, claro. Pobrecito, yo me la comería también, Y se- seguro. y se Porque puede comer lo que te ponen en el plato se come todo. ¿Se puede comer en cualquier momento del año? O sea, ¿podemos comer hoy un...? Sí, Sí, sí. podemos. Sí, podemos. Pero vosotros saber como que no sabéis lo de la hoja, porque lo divertido es que alguien que es de fuera se coma la hoja. Entonces luego os lo contamos el doctor luego. Baba hoy avisándonos ha jodido la noche. Ya no es la experiencia, no es la misma, la magia la has perdido. Bueno, ya Bueno, que estamos que- hablando de comida, y antes de terminar, que quiero volver un momento con Noelia, Isabel, Clara Eugenia, pero antes de terminar quiero daros las gracias porque cuando hemos llegado al hotel Ay, qué majas son, por favor. había una nota preciosa y dicen los demás compis de jornada, sí, corazones. Isabel Mellén, Miguel Ángel Cajigal. Qué bonito ha sido, ¿no? Nos dicen las chicas. Cubije os da la bienvenida a Murcia. Bueno, cosas bonitas. Y si tenéis un ratito, no os podéis perder la catedral, el Museo de Santa Clara y el Museo Salcillo. En la catedral tenemos que ver, creo, sobre todo la Virgen de la Leche de Bernabé de Módena. Y muchas más cosas, pero bueno. Y por supuesto, no os vayáis sin probar las marineras, que esas sí que las conozco ya, porque cuando vinimos el año pasado a hacer Who Run the Prado Girls, las comimos luego con Noelia al terminar de grabar. Así que también los podcasts tienen esa cosa bonita de alimentarse bien y pasarlo bien. Y nos dejaron un dulce, ¿Eso qué es? Una mona. que quiero saber qué es. Una mona. Está como buenísimo, he como traído una- solo uno, está aquí. Como Voy a una abrirlo. torta de naranja. ¿De naranja? Sí. Me comí una porque me moría de hambre cuando llegamos al hotel. Entonces lomo vamos a no fue probarla. Hasta aquí. No, seguía teniendo hambre, te lo prometo. ¿Cómo huele esto, por favor? Esto es una mona que lleva naranja. Sí. O sea, aquí Bueno, es muy Noelia. típico como este tipo de bollos, ¿no? Y eso yo creo que es más bien entre una torta, no llega a tener ese, ¿no?
algo parecido. A ver, pero Noelia, está rico, Noelia me está ¿verdad? haciendo qué gestos. Recuerda como la fogaceta un poco. Me está dando golpes por debajo de la mesa, Noelia, que tú no te das cuenta. Que tenemos que terminar. Que terminemos ya. Y que no quiere irse de aquí sin contar una cosa que tiene ahí... Una guinda. Que tiene que soltar ella. Vamos a terminar con una guinda sobre Isabel Clara Eugenia. Ah, Isabel Clara Eugenia, maravilloso. Es la estrella. Es la estrella. Arte, total. poder, género. Isabel Flora, Clara. fauna y primavera. Isabel Clara y Eugenia. Sí. Bueno, no, lo que pasa es que como estamos hablando de la construcción de la imagen de poder, de la importancia del retrato y de estas mujeres, hay un ejemplo que yo creo que es paradigmático de todo esto y que nos lo trae Isabel Clara Eugenia, ¿no? Venga. Y no me puedo resistir a contarlo. Por favor. Por Estamos favor. deseando escucharte. Pues nos hemos quedado con el momento en el que Isabel Clara Eugenia se casa con el archiduque. Bueno, está casada con él hasta 1621, Rubens es el pintor de corte y hay bueno, pues toda una serie de estrategias para promocionarlos y para promocionar ese periodo de paz que ellos traen consigo a partir de la tregua de los 12 años. Que además es ella la que conecta con Rubens. Esto de Rubens y bueno, Felipe IV tal, ese es otro ella tema. la que... Y Rubens, claro, Rubens, pintor más poderoso y más famoso de la El Europa. príncipe de los pintores. Absolutamente, y además es un creador de imágenes de poder, claramente, ¿no? Es lo más. Es el director de imagen, ¿no? Bueno, realmente él fue el intérprete de toda la propaganda archiducal. Él era el principal de todos, era el pintor de corte. Para eso le pagaban el doble que al arquitecto de la corte, para eso le dejaron tener el número de ayudantes que quisiera en el taller y para eso le dejaron vivir en Amberes y no en Bruselas, aunque era pintor de corte. Es decir, se lo pusieron en bandeja de plata y dijo, sí, vale, dejo Italia y me quedo en los Países Bajos, que era su ciudad natal, Amberes, ¿no? Pero Por él cierto, pensaba regresar. Y de Amberes, los que no hayáis estado, por favor, porque es un Tierra lugar bonita, maravilloso. maravilloso. Es el único lugar que se me parece en cuanto a categoría artística a cualquier ciudad de Italia. No sé, Amberes es una maravilla. Sí realmente. que lo es. Vale, estamos ahí en ese Bueno, estamos punto. ahí, hemos llegado al matrimonio y el archiduque muere en 1621. Cuando muere el archiduque, todo cambia. Ese periodo de paz, de armonía, de felicidad, cambia, porque primero, la tregua de los 12 años acaba, con lo cual vuelven las guerras. Segundo, como el archiduque muere, todas las imágenes que nos muestra Jan Bruegel, el viejo, de los archiduques paseando, los archiduques en fiestas, Sí. todo eso desaparece. Isabel se deshace de sus perros, de los loros, de todo lo que le puede traer algo de felicidad. Deja de ir a los pabellones de caza. Y entonces entra en una vida mucho más austera, que se corresponde también con su imagen, porque ella, desde el momento que muere el archiduque, se corta el pelo y profesa como clarisa de San Francisco, de la Tercera Orden, como seglar. Pero el archiduque muere en 1621 y no tenemos ningún retrato documentado de ella con esa nueva imagen hasta el año 1625. ¿Qué ha ocurrido? ¿Parece Ostras. normal? No, 4 años sin un retrato. eso La cuenta gobernadora de los Países Bajos, porque como ha muerto el archiduque y no han tenido herederos, ha dejado de ser princesa soberana y ahora es gobernadora de los Países Bajos. Ya no era ni hija de Felipe II ni mujer de. algo. No será eso. Aquí era ya Isabel Clara Ahora era la Eugenia. tía de Felipe IV. Bueno, ya, pero... Y entonces el poder, digamos, de la política exterior, las decisiones recaían en Felipe IV. Entonces, no hay ni un solo retrato hasta 1625. ¿Qué ocurre en 1625? Oh my, no lo sé. 25. 1625. Pues lo que ocurre es que tiene lugar una victoria política muy importante. Que Breda. Breda. Muy Muy lo bien, sabía. Lo estaba muy pensando, bien. pero no estaba No, no, seguro. muy Era bien. como cuando tienes así miedo a levantar la mano. ¿Me equivocaré? La No, bendición bien de dicho. Breda. Claro, ¿qué ocurre? Que es una victoria política muy importante para la monarquía hispánica. El sitio de Breda que conocemos Por Velázquez. por Velázquez, pues fue una contienda política y militar que llevó meses, murieron miles de personas de los dos bandos, miles, y todo parecía indicar que el bando español no iba a ganar. Entonces Felipe IV insta claramente a Isabel Clara Eugenia a que abandonen, a que se rindan. Isabel Clara Eugenia escucha a Spínola, al capitán español, bueno, es genovés, pero al mando de los tercios españoles, que cree realmente que a pesar del número de muertes, a pesar de todo, pueden ganar. Ella confía en Spínola y lo apoya. Y convence a Felipe IV para seguir adelante. Si por Felipe IV hubiera sido, está claro que lo habrían dejado, ¿no? Bueno, pues siguen adelante y ganan. El cuadro de Snellers que tenemos en el Prado, en el que ella aparece con esa carroza para visitar el sitio de Breda después de haber ganado, nos muestra una imagen de ella representada como Clarisa de San Francisco. Cuando ella regresa de visitar el sitio de Breda, llama a Rubens
porque va a pasar con Spínola y quiere que Rubens le haga un retrato a ella y otro a Spínola. Spínola tenía más, pero en su caso era el primer retrato que se hacía desde el año 1621. Hasta esa fecha no tenemos ningún retrato documentado de ella. Pero cuando gana en Breda, es muy consciente de que esa victoria es su victoria, no la de Felipe IV. Y dice, ahora sí quiero el retrato. Ahora necesito un retrato ahora para sí contarle al mundo que esta gran victoria de la monarquía hispánica tiene el nombre de una mujer que es Isabel Claro Eugenia. Y en el de Snyder aparece ella también. Es una escena de Pero batalla. se hace posterior. Y lo más interesante es que no solamente le hace Rubens el retrato, sino que además encarga un grabado muy parecido que también tenemos en el museo, basado en esa visita a la ciudad de Breda. Un grabado que además tiene la leyenda en varios idiomas y que está pensado para promocionar esta victoria política y promocionar su imagen. Es el ejemplo más claro, yo creo, de cómo, en este caso, una mujer es consciente de su responsabilidad política en una victoria y de la posibilidad muy real de que le robaran todo el protagonismo. Claro. Porque, de hecho, yo siempre pienso lo mismo. ¿Quién asocia a Breda con Isabel Claro Eugenia? Nadie. Pues esta es la clave, ¿no? Eso es lo que ella pretendía evitar. Y en ese sentido, el recurrir a su pintor de corte y decir, ahora sí necesito esta imagen para contarle al mundo mi victoria, pues yo creo que es una historia maravillosa. Y es un final muy bonito para este episodio 70 de Arte Compacto. 70 de Arte Compacto desde Suena Murcia, poco, la verdad. Bueno, es que había muchos más antes. Empezamos a numerar en la pandemia, en los episodios de la pandemia. Así que hay algunos antes. Es un 70 que no es real, pero bueno, 70 para nosotros. Este episodio sobre la construcción de la imagen de poder de las mujeres de la Casa de Austria en la Edad Moderna. Y hemos hablado de otras cosas, muchas más cosas. En fin, que me lío ya. Gracias, Noelia García Pérez. Gracias, Belén. Gracias, Laura. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer compartir este ratito con vosotros y nos hace muchísima ilusión. Así que muchas gracias. Bien, qué guay. Muchas gracias por esta oportunidad y bueno... Nos vamos a cenar. Puedes decir lo que quieras. Puedes decir, vamos a cenar. Exacto. Lo he pasado fatal. He estado súper nerviosa. Lo que quieras. No. Todo muy bien. Pero son las 9:20 y aquí hay mucha gente que se quiere ir a cenar. Muchas gracias también a todos y todas las que os habéis quedado esta tarde para ver el podcast. Gracias por venir. Nos escuchamos muy prontito. Juanra, hasta pronto. Adiós, gracias. Ya te puedes ir a mear. Me voy a mear corriendo. Arte Compacto, el mejor podcast del mundo mundial. Y si no, ven aquí y dime lo contrario.